Tú, pon la radio. ¿Para qué? Para escuchar Psicoqué. ¿Qué? Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid. Síguenos a través de internet en www.audio.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM. Muy buenas a todos, soy Iciar, estamos en el 8º programa de Psicoqué, el cual está dedicado al acoso escolar. Prestar mucha atención a lo que vais a oír ahora y después lo comentamos. Cuando terminó el concurso de ortografía y resulté ganador, se suponía que debía de sentirme bien, pero no fue así. Me sentía un fantasmón, además había llamado demasiado la atención. Durante el recreo vi por el rabillo del ojo salir detrás del garaje de Monseñor Cody a Joe Scardino, Ben Berg y Michael Muley. Yo estaba en el patio de asfalto, al lado del incinerador, junto al cable guía, esperando a que la hermana de Bárbara Ann tocara las 10 campanadas para volver a clase. Era primavera. Recuerdo que los árboles ya empezaban a echar brotes, de ese verde tierno que recuerda el de los polos de limón. Y las lilas, los arbustos de lilas que había a lo largo del lateral del colegio. Recuerdo el olor a lila y el viento anunciando las vacaciones de verano a lo largo de esa mañana de mayo. Por su forma de andar supe que Scardino y compañía se acercaban a mí. Yo no tenía dónde ir. A mi alrededor no había nada aparte del aire del verano y el patio abierto. De modo que me quedé donde estaba. Si hubiese sido una película, la cámara habría dado vueltas a toda velocidad a mi alrededor. Pronuncié mi súplica preferida. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí. José Scardino se acercó más. Era primavera, porque Joe iba sin abrigo y llevaba su camisa blanca de manga corta remangada, dejando ver sus fornidos brazos. «Deberías vestirte de verde los jueves», me dice, «con lo maricón de mierda que eres». Y se prepara. Todavía puedo ver la punta de su bota de cuero negro dirigiéndose a mi entrepierna. Retrocedí de un salto, básicamente echando hacia atrás las caderas, pero fue demasiado tarde. Había niños jugando alrededor, pero nadie pareció verme caer de rodillas. Nadie se dio cuenta de que me estaba poniendo verde. Lo que quiero decir es que no había nadie para ayudarme, y si me chivaba, Scardino encontraría otra forma de castigarme. Tom Spanbauer, ahora es el momento. Literatura Mondadori, 2007. Después de haber escuchado el texto que nos ha leído Miguel Ángel, vamos a comentarlo, vamos a destriparlo un poquito con Nuria Calderón García Botey, profesora de Psicología de los Grupos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros. Muy buenas. Hola, Iciar, muy buenas. Muchas gracias por haberme traído de nuevo al programa. Siempre es un placer que estés con nosotros. Vamos a analizar un poquito, como acabamos de decir, las partes. Nuria, podríamos distinguir varias partes, ¿no?, en el texto que hemos escuchado. Yo creo que, aunque es un fragmento muy breve, porque dura escasamente un minuto, pero sí es cierto que hay pues unas cuantas partes diferenciadas que efectivamente pueden analizarse desde la psicología social, que es en la materia en la que yo me muevo, en el área de conocimiento, y relacionarse directamente con el tema del acoso escolar que estáis dedicando este especial. La primera parte en la que podemos dividir el texto que hemos escuchado es la parte de la situación de conflicto que está viviendo este chico. Pues sí, de hecho os fijáis, y aquellos que están escuchando el programa por internet podrán volver a prestarle atención, si os fijáis, al inicio del texto este personaje ya está comentando que después de ganar un concurso de ortografía debería haberse sentido bien, pero se siente mal, se siente un fantasmón y ya está temiendo la situación a posteriori. Es decir, ya podemos intuir que hay un conflicto que viene de lejos, que viene de atrás y que ya ante una situación de logro académico, como es el éxito en un concurso de ortografía, este texto es norteamericano. Ya sabéis que en los contextos norteamericanos la ortografía es muy importante entre los alumnos porque las palabras no se escriben igual que se pronuncian y es muy frecuente que los profesores hagan este tipo de concursos. Entonces este niño obtiene una buena calificación, pero lejos de disfrutar este logro académico ya está anticipando el miedo al conflicto que se le viene encima en la hora del recreo, que es el momento álgido del texto. Esta parte también la podemos relacionar, si nuestros radioyentes se acuerdan, con el programa anterior en el que hablábamos con Enrique García Huete sobre, a la hora de tener un problema, a la hora de detectarlo, el tiempo que pasa hasta que la gente acude a consulta o busca maneras a la hora de solucionarlo, ¿no?
Efectivamente, Enrique lo comentaba en aquel programa, yo también lo escuché, y en este caso todavía es más habitual que se tarde tiempo porque hay muchas partes implicadas. En primer lugar está el menor, que sufre la situación de acoso, pero el menor no es una criatura independiente, sino que depende de sus padres. Entonces implica que los padres y otros adultos, profesores, directores, hermanos mayores, capten la situación. Es poco frecuente o el menor tarda mucho en contarla, con lo cual ya ahí se está dilatando el tiempo. Desde que la cuenta hasta que los adultos primero la creen, que no siempre se creen estas situaciones y no se tienen en cuenta, en cierto modo. Enrique también comentaba, todos hemos sufrido pues los abusones del colegio. ¿En qué momento el abusón y la situación de la que hay que defenderse empieza a convertirse en algo que marca al menor y se empieza a tomar en consideración? Y después que se decide intervenir. Intervenir además con ayuda profesional. Realmente, pues cuantas más partes entran en un conflicto y entran en un problema, más probable es que se dilate el tiempo de intervención, con lo cual pues nos podemos encontrar, como ya ocurre en otros problemas en general, no voy a hablar de trastornos, lo que ya ocurre en otros problemas es que cuando la persona acude a un especialista hay que trabajar mucho, porque hay muchas áreas afectadas de la vida de la persona. También señalaba Enrique, y estoy de acuerdo con él, en que hay que tener cuidado, entre comillas, con los excesos de psicologización que a veces cometemos. Bueno, pues puede haber conflictos y los niños tienen que aprender a resolver conflictos. Evidentemente, ahí como padres, como familiares, como profesionales, tenemos que estar al tanto en qué punto es necesario enseñar al niño, al adolescente, a afrontar un conflicto y en qué punto es necesario contar con un experto. No todo caso de agresión, de insulto, de violencia requiere una intervención psicológica. Tampoco extrememos las posiciones. Claro, claro. Otra segunda parte que va justamente seguida es la parte, por decirlo de alguna manera, de la presión de grupo, ¿no? Que es en esta parte en la que más nos gustaría que nos ayudaras un poquito primero a decir qué es eso de la presión de grupo. Bueno, quizás uno de los conceptos más evidentes de la psicología social, no voy a contar nada que suene extraño, es la situación en la que nos encontramos cuando hay una diferencia entre mayoría y minoría. En este caso la minoría es una persona, es la mínima minoría que puede existir. Y hay otro grupo mayoritario, en este caso son 3 niños, que directamente quieren incidir sobre su comportamiento, o bien para modificarlo, o bien simplemente para presionar. Esto realmente es el acoso escolar. Lo que está ocurriendo es que varias personas agreden física o verbalmente, normalmente con ambos procesos, a una persona única. Es el caso extremo, digamos, de presión. La presión social se manifiesta de todos modos en muchas más situaciones. Pues, por ejemplo, cuando hay que tomar una decisión. Todos tus amigos quieren ir a ponerse de copas hasta arriba, de discoteca en discoteca, cogiendo el coche por la costa. A ver quién es el guapo que dice, yo no me monto en ese coche. Eso es presión social también. Si yo digo no quiero montar en un coche con un conductor que sobrepasa la tasa de alcoholemia, me voy a tener que enfrentar probablemente a las críticas de mis amigos. Me van a acusar de no confiar en ellos, me van a acusar de dejarme influir por las campañas de televisión, etcétera. Eso también es presión en general. Pero en el caso concreto del acoso escolar, pues aquí lo vemos en la presencia de ese grupo de menores. Fíjate que el personaje lo comenta, ¿no? Cómo están los 3 que le esperan a la salida y la apariencia dentro de ese contexto que describe muy, muy bucólicamente, las lilas, el aire, etcétera, la presencia de esas 3 figuras que casi de una forma muy visual uno puede imaginarlos, ¿no? Al niño chiquitito y a los otros 3 como mucho más grandotes en una imagen de película del oeste, de la banda de forajidos. Esa sería esa imagen de presión grupal. Y eso contacta, bueno, pues con lo que me planteabas de cómo se vive dentro de la historia, ¿no? Cómo de pronto se convierte en el elemento central de este texto que nos narran. Alrededor está la hermana con Bárbara, no sé cuántos, con las campanas, y hay una serie de elementos del granero de no sé quién, pero eso se convierte en un decorado. De pronto para ese personaje lo único que existen son los 3 compañeros agresores. Claro, sería como establecer 2 visiones de la película, ¿no? Como viéndolo desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista del exterior, en el que se ve pues cómo toda la situación que el chaval describe está siguiendo su curso, y cómo hay como un parón en el momento en el que los otros 3 chicos se están acercando a él, ¿no? Efectivamente, el personaje dice una frase muy gráfica que es si esto fuera una película, la cámara giraría alrededor de mí. Él tiene la sensación de que de pronto el mundo no se para, sino que le aísla. El mundo en el que se encuentra solo está él y los otros 3 matones. Da igual que esté Monseñor Cody, que parece que es un sacerdote, una figura de autoridad, da igual que esté la hermana Bárbara Ann tocando las campanas, da igual que haya otras personas alrededor, que haya otros niños. Yo estoy solo frente a los agresores.
Y esa es una situación que se marca claramente. Ahí ves ese grupo que le cierra la salida o que le rodea. La parte importante que también hay que señalar en este texto es a la que hacemos un poco referencia en este programa, el acoso escolar, ¿no? Y hay una situación que se describe muy claramente y es la situación de agresión física que recibe este niño. De agresión física, pero también de agresión psicológica. Fíjate que precisamente es con lo que empieza. Primero ya solo con la presión de la que hablábamos, con esa aparición de los 3 personajes que le esperan en el recreo, que además es un entorno, digamos, fácil para la agresión porque hay una confusión, la gente sale en tropel, los niños juegan, ya no hay la supervisión tan directa de los profesores. Pero sin embargo, lo primero que aparece en el texto es la agresión psicológica. Recuerda la frase que dice el deberías vestirte de verde los jueves de lo maricón que eres. Hay un insulto, hay una presión directa y hay una amenaza, aunque no existe como tal, pero sí que hay un acercamiento y entonces esa situación de rodear al individuo. Probablemente podemos intuir que este tipo de amenazas, de insultos, de agresiones verbales se vienen repitiendo a lo largo de las distintas situaciones. Y después hay la agresión física, que si te fijas la protagoniza una única persona. De todo ese grupo que presiona es uno el que insulta y uno el que pega. Pero están los demás mirando. Claro. En cierto modo, eso es una forma, decían hace muy poco unos compañeros en un congreso de psicología social que se ha celebrado en Cádiz, el hecho de legitimar la violencia. Yo no pego, pero si no recrimino al que pega y no ayudo a la víctima, estoy permitiendo que la situación ocurra. Claro. Incluso entrevistando a los niños, pues una de las cosas que se suele achacar es, hombre, si le pegan siempre, a lo mejor es que algo ha hecho, a lo mejor es que se lo merece. Si es tan tonto que se deja pegar, estoy victimizando a la víctima. Estoy acusándole, en cierto modo, de que se merece ese trato vejatorio, porque no se defiende. Pero ese mero hecho ya está permitiendo que se produzca el acoso. También es cierto que en muchas ocasiones las explicaciones de los niños, cuando se pregunta por una situación de acoso, son de miedo. Es Claro. que o le pegan a él o me pegan a mí. Si yo protesto, si yo me salgo de lo que se está haciendo, me van a agredir a mí. Ahí se ve esa presión de grupo. No solo no defiendo al otro, sino que además me preocupa que esa presión se dirija hacia mí. Claro. Bueno, después de la agresión vemos unas frases que nos dice y que expresa el sentimiento de soledad que como hace un momento decíamos, que es no puedo protestar, me acaban de agredir, tengo una presión, tengo un problema, y la sensación de ese niño de sentirse solo frente a ese problema, de sentir que ya no solo es que tenga una situación injusta hacia él, sino que todos los niños que están a su alrededor, y está describiéndolo, es como si todo continuara, como si él no estuviera. Entonces, pues sí que es muy importante la sensación que tiene ese niño frente a la agresión de no encontrar la salida ni la ayuda, ¿no? Sí, y de no atreverse a buscarla. No es solo el miedo a no sé si me van a creer, no sé cómo lo voy a contar. Podría haber un sentimiento de vergüenza, que sería muy frecuente, pero es que va más allá. No me lo voy a contar, no voy a buscar a nadie porque ya sé que no sirve de nada. Eso ya los que estáis estudiando la carrera de psicología Claro. sabéis que es un cuadro de indefensión. Haga lo que haga, no va a servir para nada. Es decir, si lo cuento a un mayor, si intento luchar, no va a servir. Es más, está anticipando las posibles respuestas. Termina diciendo, si se lo contaba a alguien, Escardino encontraría otra forma de castigarme. Es decir, ya está anticipando y poniéndose en una situación mucho mayor de miedo, ¿no? Bueno, ahora me han pegado una patada, me han insultado, pero si busco a alguien seguro que la respuesta va a ser mayor. Es decir, ya Claro. estamos en esa situación de no solo yo no puedo hacer nada, sino que si hago algo va a ser contraproducente. Entonces, Claro. realmente vemos un sufrimiento fuerte en esta situación porque hay una desconfianza hacia cualquier otro entorno, ya sean institucionales o incluso familiares. En este caso no se nos habla de la situación familiar de este niño, pero por lo menos no se le atreve a confiar en esas personas. Fíjate que lo primero que tendría que empezar para poder hacerle frente es encontrar a alguien en quien confiar. Probablemente sería más fácil confiar en alguien exterior que confiar en sí mismo en este momento, pero ni siquiera llega a ese nivel de confiar en otra persona. Y por lo tanto, Claro. pues la única opción que le queda o que parece que le queda es aguantar, que es algo que es muy frecuente en víctimas de malos tratos en general, porque Claro. en el fondo el acoso escolar, y en este caso es una agresión, estamos hablando de un maltrato en general, ya sea por tu pareja, o ya sea por tu grupo de pares, o ya sea por una institución externa, pero en el fondo es un caso de maltrato.
Bueno, acabamos de ver una situación, ¿no?, que pues ha sido sacada de un libro, pero se da en el mundo real y de maneras muy diferentes. Para todas aquellas personas que puedan ser cercanas o que verdaderamente valorando lo que decíamos, una situación que no sea ni exagerar, ¿qué podemos encontrarnos? Bueno, pues de entrada sí hay soluciones y sí hay ayudas, eso es lo primero que tiene que quedar claro a las personas que lo estén escuchando. Si alguien está sufriendo una situación de maltrato en general, ya vamos a salir incluso un poco del acoso escolar, sobre todo en el caso del acoso escolar, porque el menor tiende a sentirse muy aislado, como decíamos antes, por ese proceso de precisamente de ser menor, como se indica este término, ¿no? Ojo que el término menor hay que precisarlo, porque menor no es más pequeño ni más valioso, es simplemente menor de edad. Pero muchas veces, bueno, parece que hay ese elemento, sobre todo a nivel de credibilidad. Es que es un niño, se lo están inventando, ¿vale? Entonces, ojo que menor es solamente en cuestión de edad. Ahora bien, sí hay ayudas y sí hay salidas y sí hay que buscarlas. La reacción de este niño del texto de haga lo que haga va a ser peor, no. O sea, si no se hace nada es cuando va a ser peor, porque el agresor se crece. También porque además el agredir, la violencia, es poder y funciona. Por eso somos violentos y por eso agredimos, porque ofrece una respuesta a corto plazo. Si yo te hago bu y te asusto y consigo que me des la cartera, la siguiente vez pues voy a intentar que me des algo más y voy a ser más agresiva y voy a ser más violenta. Luego, si no se interviene, la situación va a más. Soluciones. Una solución que se recomienda en ocasiones por los hermanos, por los padres, por otros amigos, es pégale tú. Esa no es buena solución. La violencia engendra violencia y la agresión engendra agresión. Uh-huh. Entonces, aunque es muy frecuente y muchas veces recurrimos a ella, pero no es una buena solución. Esa sí es más dañina. Uh-huh. La primera solución es hablar con alguien, revelar el problema. Primero porque vas a encontrar una comprensión. Muy probablemente vas a encontrar una comprensión. Y a ser posible en figuras que tengan cierta autoridad. Estamos hablando de padres, estamos hablando de hermanos, estamos hablando de profesores, en el caso de los niños, y estamos hablando de asociaciones que trabajan con este tema. Hay teléfonos de ayuda, por lo tanto sí es fácil buscar ayuda, si no familiar, sí institucional. De manera que recurramos a alguien. Siempre hay gente, aunque solo sea para desahogarnos, para contar lo que nos pasa o para encontrar un hombro en el que llorar o una oreja amable, siempre es mucho más fácil hacerle frente. Y además los problemas se abordan mejor entre dos. Por lo tanto, cuando yo estoy solo, pues pienso como el niño del texto. No va a servir para nada o va a ser mucho peor. Cuando hay otra persona más, me puede dar otras estrategias para afrontar estos problemas. Por lo tanto, hay que buscar ayuda. Y creo que, bueno, pues que tenéis también contactos y que vais a ofrecer contactos en este programa para ofrecer esa ayuda. Uh-huh. Vamos a quedarnos entonces con una frase final, que es buscar ayuda frente a este tipo de problemas, valorarlos en un primer momento, no ignorarlos y frente a la duda, frente al poder ver, ser más observadores y, por supuesto, si se encuentra alguna situación de este tipo, buscar ayuda. Yo diría una frase más, si me permites, para la persona que está sufriendo esta situación de maltrato: no te lo mereces. Eso es importante. Nadie se merece que le traten mal. Nadie, haga lo que haga, nadie se lo merece. Por lo tanto, ni por destacar en un concurso de ortografía, ni por pesar 10 kilos más de lo que debes, o lo que se supone que debes, ni porque te guste el equipo de fútbol que no le gusta a nadie. Nadie se merece que le maltraten. Nadie tiene derecho a maltratar a otra persona. Por lo tanto, lo primero que tenemos que aprender es eso, que como nadie tiene derecho a tratarme mal a mí, ni yo tengo derecho a tratar mal a nadie, cuando esto ocurra, puedo pedir ayuda y puedo pedir que me faciliten salir de esta situación si yo sola no he sido capaz. El mensaje ha sido muy claro. Esperamos que con este ejemplo que hemos puesto os haya resultado un poquito más fácil de ver cómo puede ser una situación de acoso. Y muchas gracias, Nuria. Muchas gracias a vosotras por invitarme, lo repito, y porque creo que además no solo hacéis programas interesantes, sino muy creativos. Cada vez estáis introduciendo nuevos elementos y eso es muy agradable en la psicología. Muchas gracias, Silvia. Psicorrádiate. Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es. Radiamos la psicología. Psicoque.
Buenos días a todos los oyentes, buenas tardes si estáis en otro hemisferio o buen momento según nos escuchéis por internet. Yo soy Nuria Calderón y este no es mi sitio, porque sabéis que normalmente los profesores estamos en el lugar de los entrevistados, pero dada la circunstancia especial de este programa y especial de, sobre todo, una de nuestras invitadas, pues los chicos de Psicoqué me han concedido el privilegio de llevar yo esta entrevista. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar, en primer lugar, por primera vez con una agencia externa completamente al Colegio Universitario Cardenal Cisneros, que es la Fundación ANAR, y concretamente vamos a hablar con una de las psicólogas y orientadoras que trabaja en la línea telefónica de la Fundación ANAR, que es Miriam Pérez Arteaga, al cual pues me supone un gusto entrevistar porque ha sido alumna mía, es una recién licenciada del Colegio Universitario Cardenal Cisneros, pero precisamente por eso pues parece que es una mujer lo suficientemente preparada como para estar trabajando en esta línea telefónica. Y también vamos a tener el placer de hablar con Belén Hernández, que es directora del teléfono del menor dentro de la Fundación ANAR. Buenos días, Belén. Hola, muy buenos días. Hola, Miriam, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues contadnos un poquito para que nuestros oyentes conozcan dentro de este programa sobre acoso escolar, conozcan primero, Belén, qué es la Fundación ANAR, a qué se dedica la Fundación ANAR y desde cuándo se dedica a hacerlo. La Fundación ANAR es una ONG sin ánimo de lucro que lleva funcionando desde el año 1970. Sus inicios fueron con hogares de acogida para niños que están tutelados por la Comunidad de Madrid, en este caso. Y a partir de ahí, bueno, pues fueron desarrollándose estos programas y en 1994 se pone en marcha el teléfono del menor de la Fundación ANAR. Prácticamente desde sus inicios, además de la línea gratuita para los menores, ponemos en marcha la línea para adultos que quieren consultarnos cualquier tema relacionado con un menor. Puede ser una situación grave o la necesidad de conocer unas pautas puntuales para resolver una situación determinada. Además, la Fundación ANAR sigue trabajando con hogares de acogida para niños que están tutelados por la Comunidad de Madrid. Y además hay un programa para mí muy bonito y muy enorgullecedor porque bueno, pues yo estuve en el inicio de ese programa que es Educar para Crecer. Qué bonito. Es un programa de escuelas de padres que con el tiempo se ha ido ampliando en el número de colegios a los que llega y sobre todo también en el número de público. Además de para padres, que iba dirigido en un principio, también se ha ampliado a padres y profesores precisamente con una sesión específica referente a violencia escolar. A violencia escolar y acoso escolar. Me habéis comentado antes de comenzar la entrevista que precisamente en estos días estáis presentando un informe sobre el funcionamiento y los datos anuales, entiendo, del teléfono del menor. En primicia para Psicoqué, prácticamente. ¿Qué datos hay en relación al acoso escolar? ¿Recibís llamadas sobre este fenómeno? Bueno, comentarte, el informe precisamente de datos del teléfono es del año 2006, pero anualmente, prácticamente desde sus inicios, hemos ido emitiendo también información de estas características. Con respecto al año 2006, observamos dentro de los motivos de llamada, por ejemplo, por los que se ponen en contacto con nosotros, que las dificultades de relación y de comunicación con las personas más cercanas del entorno, bien sea con los padres, con amigos, con parejas en familias reconstituidas, con las posibles parejas sentimentales de los adolescentes, son digamos que el top 10, ¿no? El número 1. Además, desde el último trimestre del año 2004 hemos visto que desde luego las situaciones de violencia escolar se van incrementando y en este caso llegan prácticamente como entre el 9 y el 11% de las llamadas de orientación especial que nosotros atendemos. Ajá, que es un porcentaje lamentablemente que encima se eleva. Supongo que también hay un elemento de visibilización, el hecho de que se llame y se comunique tiene esa vista positiva de que por lo menos los niños y los adolescentes van contándolo y van pidiendo ayuda. Efectivamente, de hecho es el primer elemento. Aquello que no es conocido es imposible de resolver. Entonces, luego os lo comentará Miriam, pero desde luego es una de nuestras primeras orientaciones, ¿no?, en todas esas situaciones. Es evidente que el fenómeno es muy complejo, pero sí es cierto que la sensibilización, que la sociedad conozca más exactamente en qué consiste el fenómeno, que cualquier niño en cualquier momento puede ser objeto precisamente de una situación de acoso escolar y que hay medidas también para intentar atajar y controlar ese fenómeno, yo creo que es lo que ha dado también que sea más visible, que
que llamen más por ese fenómeno y que desde luego no se considere en tantos otros casos como hemos escuchado una simple cuestión de críos, es una cosa de críos. No lo es en la medida que al niño le está afectando de una manera importante en diferentes áreas de su vida. Y está repercutiendo y puede repercutir en un desarrollo posterior, como, efectivamente, como bien indicas. ¿Qué perfil medio tienen las personas que llaman? ¿Encontráis más adolescentes, más adultos? ¿Son los padres los que llaman? Cuéntanos un poquito. En la línea del menor te lo voy a diferenciar por ambas. Sí. Por la línea gratuita que tenemos para los niños nos suelen llamar sobre todo adolescentes. A partir de los 13 años hasta los 17 es nuestro grueso en cuanto a edades y sobre todo entre los 14 y los 17 años. Eso es aproximadamente el 65% de nuestro volumen de llamadas. Con respecto al género, es algo muy curioso, y es que nos llaman como el 73% o el 72% de chicas frente a un 26% de chicos. Con lo cual, pues bueno, seguimos viendo que las posibilidades de los menores a la hora de contar es mucho más fácil para las chicas que para los chicos. Sí. Porque lamentablemente muchas veces cuando los chicos nos llaman por algo más grave o ya más cronificado, ¿no? Y no han intentado resolver la situación por ellos mismos, pero no ha sido posible. No se han visto capaces. Probablemente ahí hay que trabajar mucho con esos roles de género, ¿verdad? Para igualar la situación desde un punto de vista positivo. Sí, porque luego desde la línea del adulto, por ejemplo, nos damos cuenta que los adultos que nos llaman tanto por niños como por niñas, pero además con un equilibrio pasmoso del 49% y el 49%. Pero sobre todo, yo creo que eso, en cuanto a los adultos que se ponen en contacto con nosotros, suelen ser en su mayor proporción las madres. Y luego ya a partir de ahí vamos descendiendo de forma alarmante también. Nos llama el padre, nos llaman vecinos, nos llaman otros familiares cercanos preocupados, sobre todo por situaciones de abandono, por situaciones de maltrato, ¿no? Que el niño les ha contado o que sospechan que se puede han dar. sido testigos, efectivamente, pero ya en una línea mucho más distante. Bueno, pues vamos a pasar con Miriam, que me hace mucha ilusión, ya se lo he dicho antes. Cuéntanos un poquito, Miriam, cómo te incorporaste tú al teléfono del menor. Ahí te acercaste a la asociación y a la Fundación ANAR. ¿Cómo los conociste y por qué? En primer lugar, me gustaría agradeceros pues haber contado conmigo, ¿no? Pues para esta entrevista. Yo conocí el teléfono del menor y en especial a la Fundación ANAR pues a través de una amiga y sobre todo a través de la página web, que es www.anar.org, en el que se explica muy bien, pues como ya se explicaba Ana Belén antes, pues todos los programas con los que trabajamos. Entonces lo hice pues porque siempre había tenido las ganas y la energía de colaborar como voluntaria con alguna organización y sobre todo pues me gustaría dedicarme al tema de los menores, a trabajar con los menores, y creo que es una oportunidad buenísima. Hemos de decir que yo hasta ahora hablo con mucha tranquilidad de Fundación ANAR, que significa Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgos. Si no, las siglas no nos dicen nada, ¿de acuerdo? Y hablamos en riesgo, es decir, una situación potencialmente peligrosa, potencialmente dañina. Cualquiera puede llamar a este teléfono. Si yo tengo un problema con un amigo y me siento muy mal y no sé qué hacer, puedo llamar al teléfono del menor, Miriam. Sí, así es. Además, ya no es necesariamente que sea una situación potencialmente de riesgo objetivo para nosotros, sino pues cualquier problema o duda que tengan los menores o los adultos y que no sepan muy bien cómo resolver o necesiten una ayuda externa para poder orientarse. Bueno, cuéntame, tú llegas al teléfono del menor y te lanzan a coger el teléfono. ¿Qué formación has recibido? No, en primer lugar, pues recibí un curso de formación de 3 semanas para conocer la fundación, qué tipo de llamadas entran en el teléfono, cómo debemos orientarlas. Y después del curso de formación en ningún momento entro directamente a atender al teléfono. Siempre empezamos pues escuchando las llamadas que atienden otros compañeros y pues un poco con el apoyo de todos, poco a poco nos vamos incorporando a atender la línea. Hay una formación, por lo tanto, constante y un seguimiento. Sí, siempre. Efectivamente. Esto es importante tanto para las personas que escuchan y que quieran llamar al teléfono del menor, saber que sois profesionales, los que estáis al otro lado de la línea, como para aquellas personas que pudieran estar interesadas en participar en un programa de voluntariado, el saber que no es frente al toro, sino que hay una formación y que hay un apoyo. De hecho, aún ahora ya llevo un tiempo colaborando con el teléfono del menor, desde octubre del año pasado.
y siempre, incluso los compañeros que llevan ya bastantes años trabajamos en equipo, y eso es algo fundamental para nosotros, porque siempre hay alguna llamada o alguna situación que requiera la colaboración de todos, y ya no solo de los psicólogos orientadores, sino de los departamentos jurídico y social que también nos ayudan. Efectivamente, se nota que es un trabajo, un equipo interdisciplinar, en el cual pues todo el mundo tiene que estar conectado y saber cuándo pedir ayuda también a otro miembro del equipo. Hablando de ayuda, Miriam, ¿tú has atendido personalmente por teléfono algún caso relativo al bullying o al acoso escolar? Sí. No te voy a preguntar sobre el caso porque ni es el objetivo de Psicoqué, ni tampoco vosotros podéis revelar datos, pero sí que te voy a preguntar por ti. ¿Cómo te has sentido tú al responder a este tipo de llamadas y qué pautas de orientación seguís para contestarlas? Bueno, pues sí es verdad que hemos atendido ya varios casos referente a la violencia escolar en los colegios, y es verdad que no podemos revelar datos porque este teléfono es confidencial, y hacemos siempre mucha insistencia en eso, pues a los menores que nos llaman para que no se preocupen. Y sobre todo es muy importante, como ha dicho antes Ana Belén, reforzarles por habernos llamado, por haber decidido pedir ayuda, porque por desgracia muchas veces deciden llamarnos o solicitar la ayuda de alguien externo cuando ya llevan mucho tiempo sufriendo este acoso, que puede ser físico o psicológico, y la verdad es que lo pasan bastante mal, y para nosotros es muy importante reforzar su valentía y sus ganas de solucionar esta situación. El valiente no es el que pelea, el que hace frente, sino el que encuentra soluciones alternativas. Sobre todo intentar quitarles la culpabilidad que sienten en muchos casos. Se sienten solos y temen pues a lo mejor que al contarlo pues estas agresiones, este acoso aumente. Sobre todo hacemos mucho hincapié en apoyarse en sus padres, porque hay veces que también temen contárselo, y en la figura del orientador escolar del centro, que es alguien fundamental en quien poder apoyarse. Y si es el menor quien nos llama en ese caso, pues les emplazamos a que sean sus padres los que nos llamen por la línea del adulto, ya que son ellos quienes un poco van a dar los pasos para ir solucionando esta situación. Entonces, pues con los niños sobre todo tratamos de contenerles emocionalmente y reforzar el apoyo en el orientador escolar de su centro y en sus padres. Cuando dices contenerles emocionalmente, pues los psicólogos que te estén escuchando en Psicoqué lo van a entender, pero si hay otras personas que no sean del ámbito de la psicología, como esperamos, ¿qué entendemos por contener emocionalmente a un menor? ¿Quiere decir que no hable del tema, que se calle? No, entendemos que necesitamos que hable del tema, es muy importante para nosotros que lo hable, pero necesitamos que ellos nos hablen y se desahoguen, por así decirlo, que puedan tener la suficiente confianza en nosotros como para hablar libremente de este tema, ya que nosotros no vamos a juzgarles en ningún momento, y que encuentren en nosotros ese apoyo emocional que a lo mejor hasta ahora no habían encontrado. Oye, una pregunta a ti, a nivel personal. Tú has estudiado la carrera de psicología en el Cardenal Cisneros y llegas al mundo de la práctica, a los adolescentes. ¿Cuál de tus aprendizajes o cuáles de tus aprendizajes universitarios, digamos académicos, te están resultando más útiles? ¿Estás poniendo en práctica algo que hayas aprendido o no te ha valido para nada la carrera y has tenido que empezar desde cero? Hombre, sí me ha servido la carrera, si no sería pues un poco una pérdida de tiempo, ¿no? Sí es verdad que la teoría es una cosa y luego cuando llegas a la práctica tienes que pues reconstruir todo lo que has aprendido para ponerlo en práctica, y es verdad que es fundamental la empatía, el ser capaz de ponerse en el lugar del otro, la capacidad de escucha es fundamental. Muchas veces no te dejan claro la importancia de lo que es escuchar a alguien, y cuando te pones frente a una persona, ya sea en persona o al otro lado de la línea, como es en este caso, es fundamental saber escuchar para luego poder orientarles bien y dejar pues que vean en ti una persona en quien confiar y en quien poder recibir ayuda y sobre todo apoyo. Una pregunta técnica. Por teléfono no vemos al otro. Cuando tenemos a la otra persona delante, pues hay gestos que ayudan a que siga hablando, a demostrar empatía. ¿Cómo lo suples por teléfono? Al principio es complicado, no te lo voy a negar, pero llega un momento en el que desarrollas otras capacidades, y ya muchas veces por el tono de voz en el que te entra la llamada, por los silencios, por las respiraciones, tú recibes muchas señales del otro que no recibes que no podrías recibir de otra manera que no sea en persona. Entonces esas capacidades sí las vas ejercitando y las vas aprendiendo. Entonces es verdad que te pierdes información,
pero al contrario puedes conseguir otra, porque hay veces que hablar de estos temas a los propios niños o adolescentes les resulta complicado si es hacerlo cara a cara. Entonces por teléfono también les ayuda y les facilita contarnos ciertas cosas que a lo mejor de otra manera no serían capaces. Le da un cierto anonimato, en cierta medida. ¿Tenéis, Belén y Miriam, digamos, contactos o personas que repiten llamadas, que buscan varias veces? Sí, la respuesta tajante es sí. Sí. De hecho, es muy curioso alguna de esas llamadas, porque cuando un menor se pone en contacto con nosotros, a veces lo hace viendo un poco cómo va a ser la respuesta por nuestra parte, en el sentido de quién me cogerá el teléfono, cómo me atenderá, qué me dirá. Hay un tanteo. Efectivamente, hay una pequeña aproximación, ¿no?, a nuestro servicio y a nuestro funcionamiento. Y es posible que en una primera llamada no te cuente realmente qué es lo que le está pasando. Hay que establecer una pequeña confianza para que poco a poco ese menor entienda, como decía antes Miriam, que las llamadas son confidenciales, que nosotros no le vamos a contar a nadie nada que él no nos deje que le contemos, que desde luego no vamos a llamar a sus padres para que sepan que él nos ha llamado ni lo que nos ha contado. Y eso a veces requiere de una llamada, o no solo de una llamada, sino de 2 o de 3. Y entonces, normalmente cuando la situación es más grave, te lo suelen contar pasadas unas llamadas. Nosotros, de todas formas, también les pedimos que nos llamen para contarnos un poco cómo se van desarrollando las cosas. Es un seguimiento telefónico. Efectivamente, para que nos cuenten también si lo que nosotros les hemos propuesto que hagan les está dando resultado o no les está dando resultado, porque en ese caso vamos a buscar otras alternativas. Entonces, la respuesta rotunda es sí. Es sí. Y llaman preguntando, quiero hablar con Miriam, no quiero hablar con Pepito, ¿se les permite, no se les permite? No, en ningún caso. Como ya hemos hablado antes, nosotros trabajamos en equipo. Además es un servicio que está abierto las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Entonces nunca damos nuestro nombre, pues por darle importancia a nuestro trabajo en equipo. Y ya que pues a lo mejor hoy yo he atendido la llamada de un menor, pero al día siguiente es otro compañero quien lo atiende. Entonces tratamos de que nos vea a nosotros como un equipo y no trate de depositar la confianza solo en uno de nosotros. Efectivamente, también como estrategia de crecimiento del propio niño, adolescente y padre o madre, ¿no?, que también llama por la misma... No, y solamente porque a veces el problema no surge a la misma hora. Claro. Ni en los mismos días. Y entonces la situación de crisis te puede surgir a las 3 de la mañana y otro día el problema lo tienes a las 11. Entonces es evidente que no podemos tener personas las 24 horas del día, porque la misma persona también tiene vida efectivamente y tiene su situación. Bueno, pues entonces me queda que me deis 2 informaciones fundamentales. Ya os he dicho antes que este programa a través de internet se escucha en cualquier parte del mundo. ¿El teléfono del menor solo está en España? No. De hecho, hay muchos teléfonos del menor con esta denominación o con otra a lo largo de todo el mundo. Muchos países en los 5 continentes tienen teléfonos del menor, teléfonos de atención a niños y adolescentes que puedan tener cualquier tipo de problema. De hecho, la Fundación ANAR, y no lo he comentado antes, tiene sedes en Latinoamérica. Hablamos en México, en Perú y en Colombia. Y en Perú, en concreto, en el año 98, también se puso en funcionamiento el teléfono del menor. En Perú. La misma denominación. Con la misma denominación, en este caso sí, porque es también parte de la Fundación ANAR. Ajá. Entonces, decirte que bueno, a nivel europeo hay teléfonos del menor prácticamente en todos los países de Europa. En Asia te puedo decir que hay en la India y en otros muchos países, en Japón y demás. En Australia también tienen, en Estados Unidos, en Canadá. Quiero decir que la atención al menor se está viendo como algo necesario, como algo prioritario, y las líneas de ayuda con sus componentes de confidencialidad, de anonimato en muchos momentos, de profesionalidad y de calidad, por tanto, de la atención, de estar 24 horas al día disponibles para un niño cuando otros organismos no lo están, solamente están de 8 a 3 o de 9 a 3, con la dificultad que eso supone para un menor el poder ir y desplazarse físicamente muchas veces, y con el miedo en ocasiones que eso también le provoca, ¿no? Con lo cual se está demostrando una herramienta muy eficaz para atender y poder ayudar a los menores. A los menores. Pues solo nos queda, Miriam, que nos digas cuál es el teléfono del menor.
Pues la línea gratuita para los menores es el 920 20 10 y luego para los adultos tenemos 2 líneas habilitadas. Una es el 91 726 0101 y un teléfono Vodafone que es el siguiente, el 650 51 52. Muy También hemos comenzado recientemente con un servicio de ayuda que es el email ANAR, que a través de nuestra página web www.anar.org pueden ponerse en contacto con nosotros vía email, tanto niños como adultos. Como adultos, es decir, tenemos todas las posibilidades telefónicas y a través de Internet. Bueno, pues solo nos queda animar a aquellas personas que necesiten contar un problema, una situación conflictiva o simplemente que les escuchen un ratito, que es una llamada gratuita, que el envío de un correo electrónico pues es una cosa sencilla y rápida, que tienen todas las garantías de confidencialidad y de profesionalidad y que estáis encantadas de recibirles y de ayudarles. Y nosotros desde Psicoqué, yo sobre todo por este papel especial, pero nosotros desde Psicoqué estamos realmente encantados de haber podido realizar esta entrevista y os damos las gracias y la enhorabuena por vuestro trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Las gracias os las tenemos que dar a vosotros y espero que este programa sirva durante mucho tiempo. Estamos en ello, lo prometemos. ¿Psico qué? ¿Psico qué? ¿Psico qué? ¿Psico qué? El programa de radio de los alumnos de psicología del Colegio Universitario Cardenal Cisneros. ¿Pero ya hemos terminado? Aquí se acaba el programa de hoy. Yo creo que nos ha quedado un programa muy completito. Por supuesto, gracias a la Fundación ANAR, al Teléfono del Menor y a nuestra compañera Miriam, que nos han ayudado a dar datos muy interesantes acerca del acoso escolar. No obstante, ha quedado claro en este programa que el acoso escolar es un tipo de violencia. Hay muchas más, como por ejemplo la que nos comentaba una radioyente que quería que habláramos sobre ella, la violencia de hijos a padres. Y no nos hemos olvidado de ella, así que lo abordaremos en otro programa. Aún así, seguir escribiéndonos vuestras propuestas a psicoque@cu-cisneros.es. Con esto ya terminamos. Muchísimas gracias a todos y os esperamos en el próximo Psicoqué. Un saludo de parte de todo el equipo.